Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal. La estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. Lo que estabas esperando, Cinema Station. Las películas, los directores, sus guionistas, los actores, sus storyboards, los detrás de cámaras y todo el andamiaje del film, solo aquí en Cinema Station, la casa del cine. Hola amigos de Cinema Station, bienvenidos a este episodio. En el día de hoy vamos a tratar una película animada, una película de animación, una película que es contemporánea a la fecha de hoy día. Es una película llamada Klaus, es una película que se desarrolló en un estudio español, una producción totalmente española, ibérica. Hoy estamos junto a Melanie. Melanie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, encantada nuevamente de estar aquí. Melanie, en la transmisión especial, la gente, fuiste la sensación, mis amigos, la gente que entiende esto de cine, los que no entienden, en realidad fuiste la sensación, estaban muy contentos y yo les decía que a medida de que vayas a estar participando más, interactuando acá con nosotros, van a verte a la mayor dimensión tuya en cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte cinematográfica. Hoy tenemos una película, querida Melanie, que yo la vi, tuve la oportunidad de verla en el año 2019, es una película que cuando uno habla de animaciones, las personas pueden pensar que es una película, no se desaparezca gorro, que es una película para niños, pero no. Esta película va a todo tipo de público general. ¿Cuál fue tu óptica acerca de ella, Melanie? Comenzando porque tengo trayectoria en el mundo audiovisual, de animación. Básicamente la estaba esperando, como toda película de animación, y particularmente por el hecho de que ya la prometían como algo con un plus, digamos, que era la forma en que fue desarrollada todo el tipo de animación, que fue, digamos, un hito en temas de construcción, de combinar técnicas. Entonces, la verdad, yo estaba muy emocionada en ese 2019 que fue, esperándola, y más pues por no ser la típica producción americana de Disney, de Pixar y así. Entonces, la verdad, para ser un poco, digamos, independiente, la verdad, me gustó. Una temática que tocó varios puntos, varias perspectivas para meternos en tu idioma, en tu lengua, en tu jerga. Por ejemplo, la lealtad, la amistad, el dejar a un lado la pereza, el no decir mentiras, el de siempre ir con la sinceridad, con la verdad ante todo. Y pues toda esta historia que conocemos desde el inicio de los tiempos, los buenos y los malos, todo lo que tiene que ver con la parte oscura y la parte, pues como dicen por ahí, de los seres de luz. Obviamente los niños para el colorido de todo lo que la película pues demandaba, pero a mí me llamó poderosamente la atención, ya para meternos en la parte que tú manejas mucho mejor que yo, en la parte pues de la animación y de los diseños. A mí me llamó poderosamente la atención cómo realizaban las ilustraciones. Tuve la oportunidad de ver el making y cómo realizaron los renders de los fondos en cuanto a la ambientación de ese diseño de producción o la antigua dirección de arte. Melanie, ¿cómo lo viste? La verdad quedé encantada. Visualmente es un deleite total. Maneja mucho lo que es la psicología de las formas y los colores, que eso pues sí lo podemos ver en diversas películas muy comerciales, pero aquí se ve más marcadas. El hecho de poner a los villanos un poco con, digamos, formas más puntiagudas, colores más oscuros, con pues una escala de gris un poco más marcada, y ya cuando vemos esos seres de luz que tú dices, evidentemente te van a poner colores brillantes, colores incluso muy alusivos a lo que es la Navidad en sí, y en eso pues en la parte artística pues creo que hay mucha tela que cortar. Sí, en este film en específico. Bueno, ¿qué más, digamos, quieres comentar pues para ir desglosando? Sí, vamos a meternos
en la parte de la animación como tal, del diseño pues, de los personajes, de sus perfiles psicológicos, de la elaboración de esos personajes que pudimos ver. Alba, la niña que hablaba una lengua que no supe cuál fue, la nena que hablaba en esa lengua. Jesper, el protagonista, porque acá... No, Alba, si no estoy mal, es la profesora. Exactamente. La profesora. Jesper, la el niña, cartero. Ajá. La niña creo que se llamaba Margot. Algo así. Y el señor Klaus, que en realidad cualquiera al ver esta película piensa que él es el protagonista, pero no. Nuestro estelar acá fue Jesper. Y el señor Klaus no fue un actor secundario, pero fue como un coestelar dentro de lo que nosotros vimos, Melanie. Sí, yo creo que de ese aspecto es como, bueno, toda la película trata de construir socialmente lo que ya es una construcción social, que es la Navidad. Muy bien. En sí. O sea, en temas ya de desarrollo de la historia, el guión, sí nos presenta como, vamos a darle como una versión de cómo se crearía la Navidad. Podemos entender que la historia en ese universo no existe Santa Claus, porque pues existe la Navidad, pero es una Navidad sin Santa Claus, ¿ya? Entonces por eso vemos muchas referencias que son las propias de enviar cartas para que te manden regalos, pero pues el mandar cartas en un inicio no significaba nada con la Navidad. Era simplemente una forma de, pues, que Jesper usaba para los niños, que a veces era el dealer de los regalos, porque se le acercaba a los niños como, oye, ¿quieres un regalo? Y mira, aquí te doy un papel y una hoja, escríbelo, y así, todo para pues cumplir ahí su cometido individual, que era pues terminar rápido su trabajo e irse a su casa con las comodidades que tenía, ¿no? Al cumplir una cantidad de cartas. Entonces vemos cómo todo va desarrollándose, entonces ya hay más referencias de que no, que si te portas mal te doy un carbón, porque ya eres un niño travieso. Entonces ya tenemos la lista de los traviesos y los buenos, y cómo la sociedad, bueno, la pequeña comunidad de que pues ni queda hablar, una comunidad que era como los Montesco y los Capuleto, sí, así como Romeo y Julieta. Sí, y que, o sea, que de generación en generación es como común estar en discordia, no hay una razón en específico, simplemente ellos, hereditario, el odio. Sí. Entonces, como poco a poco son los niños que van cambiando a raíz de este pensamiento que Jesper le va como inculcando a los niños muy inocentemente, y van cambiando toda la sociedad, ¿sí? O sea, la comunidad. Entonces poco a poco vemos más referencias que empiezan a hacer esa construcción social de la Navidad, y que al final se vuelve una tradición, porque pues si hablamos del final, o de pronto si lo quieres dejar para después, ya se vuelve un poco más místico la cosa, pero todo comienza con algo súper normal, o sea, algo que puede pasar en cualquier ciudad de este estilo, ¿no? Sí, total. Ahora, un paréntesis que vale la pena. Para quienes me preguntaron que si Melanie era de otra parte de Colombia, no, Melanie es barranquillera, ¿listo? Ella es de Barranquilla. Ahora, Melanie, volviendo otra vez al film, cuando yo estudiaba en la Universidad Autónoma del Caribe, tuve un profesor, el maestro Arregosé, el primer neurocirujano que tuvo la región Caribe en aquel tiempo. Él realizaba un programa en la estación radial de la Unidad Autónoma, se llamaba El Teniente Guillet. Él, para esta época de Navidades, él obviamente ambientaba su programa con música navideña, pero él relataba, él contaba, porque es un tipo que viajó por casi que todo el mundo, porque era, como te dije, el primer neurocirujano que tuvo la región Caribe. Y pues él me enseñó en esas clases de historia de la música, mientras algunos compañeros míos se evadían de las clases, yo me quedaba. Él me enseñó que Santa Claus como tal existe en la época del comercio, en lo comercial, que quien sí existió realmente es San Nicolás o San Nicolás, sí, que exactamente, que vivía algo que en aquel tiempo pertenecía a Grecia, persa creo que era, y que hoy en día es Turquía, que tuvo una pérdida sentimental su esposa, y que eran adinerados o acomodados económicamente, y que trataban en estos días navideños o en estos días de felicidad alegrarle los días de Navidad a los niños menos favorecidos. Entonces esta reseña vale la pena pues tocarla para que nuestros amigos en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast sepan
de dónde más o menos tomamos esa referencia, como Melanie lo decía. Y Melanie, de esta reseña que acabamos de nosotros de informar, hay cualquier cantidad de temas. Pero sí, quería como traerlo a colación, a relación con lo que nosotros estamos llevando acá, y quería, ya que tocaste el tema pues de los diseños y el tema de todo lo que tiene que ver con la parte de animación, quería de una vez entrar en que eso que tú dices es realmente cierto, lo de la elaboración de los personajes, no en sus perfiles psicológicos, sino en cómo se ven, estéticamente cómo fueron realizados. Los malos, por llamarlos así entre comillas, porque eran unos malos chistosos, su constitución de personaje era totalmente diferente a los que eran los buenos. Y en realidad es como para que las personas puedan de una manera concreta, no abstracta, poder identificar a esos personajes. De hecho, los malos los vestían de ropa oscura, Melanie. Sí. Algo que destacar aquí, digamos, en temas de la animación, este film fue muy famoso por el hecho de tener una animación tradicional. A los, digamos, que no están familiarizados con el término, es una animación cuadro a cuadro, que es fotograma por fotograma, haces un dibujo. Por el estándar, o más o menos el que Disney tiende a usar cuando sacaba películas en 2D, ahora todo es 3D, es a 24 fotogramas por segundo, es decir, fotograma 24 imágenes en un segundo. En un segundo. Entonces imagínate cuántas imágenes puedes tener para una película de 1 hora, 2 horas. Entonces eso es, digamos, todo el esfuerzo que le han puesto a esta película, pero añadido a cada uno de esos fotogramas, por medio del 3D, le han hecho las sombras, la iluminación y las sombras. Entonces da ese efecto de 3D, pero todo es tradicional. O sea, eso es pues diseño digital, porque fue hecho en Toon Harmony, es un software de animación. Ahí se hacen las ilustraciones así, que te digo, pues como si estuvieras haciendo a lápiz, pero pues digital, por diversas fases, hasta llegar, digamos, que algo pulido. Y aparte de eso le vas a poner color, aparte de eso le vas a poner iluminación, o sea, son como capas tras capas en una sola imagen. Ahora replicarla en quién sabe cuántas imágenes más. Entonces es algo que realmente es admirar de esta película, que fue toda su producción en temas de diseño, porque como tú lo dices, ya más allá de pensar en la psicología de los personajes y esto, es toda la producción y el trabajo que tomó hacerlo. O sea, cómo implementar y cómo hacer que se vea estéticamente chévere al mismo tiempo, lo que tú quieres. Que pues la película es hermosísima y pues mensajes por todas partes tiene. Por todas partes, sí. Ambientada en una ciudad llamada Smirborg. Es algo como del inconsciente colectivo, la ciudad donde fue ambientada. Y pues me gustó porque lo que tú dijiste ahorita fue realmente cierto, fue mágico, fue mucho más que hermoso. La parte de donde, un pequeño spoiler, donde saltan y se ven los renos, como nos lo contaron cuando éramos niños, Santa Claus en el aire, flotando con su trineo y sus renos, algo majestuoso, Melanie. Sí, es que básicamente utilizaron casi, bueno, diría que todas las referencias de lo que nosotros conocemos como Santa Claus, pero le pusieron, digamos, su razón de ser en contexto, ¿no? En la narrativa que tienen. Como para que tú digas, no, pues Santa Claus es un ser mágico. No, aquí Santa Claus es un señor que se apellida o que se llama, no estoy segura si es el apellido o el nombre en sí, Claus, que tuvo una trágica historia y eso lo hace ser un poco, o sea, ser amable, tener ese detalle con los niños, tener el talento de crear juguetes y pues físicamente podríamos decir que incluso encaja con el, digamos que la comunidad que está allá. Sí. Es una ciudad apartada, en medio de, digamos, el frío, sí, de lo que vendría siendo Sí, entonces todo encaja con el colectivo pues que nosotros conocemos, conocimiento de la Navidad, pero aquí es un contexto real. O sea, es como, no te voy a inventar nada ni te voy a dar misticismo, esto es nuestra versión de la Navidad.
Claro que sí. ¿Sabes qué me gustó del audiovisual, de la animación? Me gustó mucho que en los momentos de dinamismo, en los momentos de que la película es movida, los ángulos de cámara y los planos se veían fantásticos. O sea, me parecía una secuencia hermosa. Cuando ya era algo más reposado, ya era algo más de diálogo, de una situación dramática que estuvieran viviendo o una situación llevadera de los pasajes, los planos eran más reposados, los ángulos de las cámaras eran de igual forma, de igual manera. Pienso que lo que siempre hemos hablado, a lo largo de realizar un audiovisual lleva cualquier cantidad de tiempo, y este señor Sergio Pablos empezó con la película desde el año 2010. Melanie, ¿cómo te parece? Sí, de hecho es bastante normal el tema de que una animación se demore tanto tiempo, no solo en la producción, sino en la conceptualización de una idea. Sí. Por ejemplo, que él iniciara en el 2010, aparte que no sea de una casa productora reconocida con miles de ingresos o pues por lo menos el ingreso suficiente para distribuir un producto audiovisual animado y mucho menos producirlo o coproducirlo, le va a llevar mucho tiempo. O sea, pues investigando sabemos que él desde el 2010 hasta el 2015 pudo, digamos, presentar lo que para él sería su versión de Klaus en centros de, digamos, de financiación, en ferias, en eventos, y eso es básicamente como el día a día de una casa productora, por ejemplo, pues en la que yo he trabajado. Es como que vamos a darla toda en estos eventos porque tenemos que partirle el ojo a los coproductores, a los que licencian, a todo esto, así sea con una imagen que venda. Porque es complicado, o sea, el mundo de la animación es complicado. Por eso casi que está monopolizado por Disney. Y pues lo que hay, pero hay mucho material por fuera que realmente vale la pena. Y hasta 2017, digamos, es que Netflix pudo ver y o sea, darse cuenta que era algo que valía la pena y sacarlo en sus plataformas. Porque pues sí, teniendo en cuenta, pues Netflix no es como tal una casa productora, casi que, pues de lo que tengo entendido, ellos tienen sus propios estudios o coproducen, pero básicamente ellos te compran la licencia, o sea, te licencian el producto. Entonces, total, es un tema también de derechos, de que tienes que ceder en este tipo de animación, no puede ser como que tan quisquilloso, que si tu idea, que si la mía, o sea, hay que distribuirla, vamos a darle. Melanie, hay un pasaje de la película que también me encantó mucho, cuando ya a Klaus, a la hora de ya llevar los regalos por la ciudad, donde ya se ha expandido la idea de Klaus, lo visten de rojo, pero es un rojo no totalmente con blanco, sino un rojo con azul. Me pareció fantástico esa psicología de esa paleta de colores allí, Melanie. Sí, es súper curioso porque, bueno, el rojo lo sabemos que ya, como tú dijiste, es un tema comercial, no es algo de que realmente existió un santo que se llamaba Klaus, así. Fue como construyéndose poco a poco, incluso Coca-Cola, la empresa, tuvo algo que ver. Ya, por eso ese rojo. Entonces aquí el tema de incluirte una comunidad foránea, como que ni siquiera habla tu idioma, o el idioma de los personajes, y se introduzcan como los supuestos nomitos o los elfos, ¿no? Sí, los elfos. Que son los que ayudan a Santa Claus y así. Y le hicieron el traje a su modo, pero pues con la referencia del rojo de Santa Claus y tal. Por eso te digo, o sea, toda la película es referencia de cómo se construye socialmente una Navidad con Santa Claus. O sea, con ese personaje o ese espíritu que te trae regalos si te portas bien. Sí, ¿no? Y hubo un pasaje también que me pareció chévere. Claro, eso de portarse bien siempre uno lo escuchó, y uno pues se lo dice también a sus retoños, a sus generaciones. También me gustó cuando trajeron algo que siempre hemos escuchado, de que, y no olvides que le gustan las galletitas. Es algo impresionante, más allá de que obviamente pues es un producto totalmente independiente y con unas ideas arraigadas en cuanto al tema social y en cuanto a lo cultural, pues también tenía su toque de niñez, de lucidez, de alegría.
por llamarlo así, de los pequeños. En realidad estamos frente a Melanie, frente a una gran película. De verdad que a mí me gustó mucho. Es la misma historia que hemos escuchado en Navidad, pero relatada o contada de una manera diferente, Melanie. Sí, totalmente. La verdad es muy entretenida, no dura mucho, digamos que para las personas que la animación le parece un poco infantil. De hecho, es irónico porque quien produce, quien crea películas animadas son viejos, sí. Casi que son personajes adultos y ponen digamos que su iniciativa infantil, pero básicamente es para adultos también, no por el hecho comercial de que si tu hijo lo ve, tú también tienes que verlo, porque tienes que estar pendiente que ve, o sea, no solo por eso, sino porque la temática te llega tanto lo mínimo para el niño como lo grande para el adulto. Ya no se limita a eso. La música de la película me pareció increíble porque obviamente no mostraban a los personajes pues cantando, pero habían una parte donde colocaban una música pues que nos inducía a ese espíritu que estamos viviendo por estos días, ese espíritu navideño. Y pues no nos digamos mentira, es una de las épocas del año mucho más agradable, donde la gente pues sonríe mayormente, donde la gente siempre está de muy buena tónica. Y pienso que la música que utilizaron ahí fue una música que aviva el deseo o la esperanza de seguir cultivando un mundo mejor, Melanie. Sí, totalmente. Algo que destaco en la música también es cómo influye en las emociones de la situación. Por ejemplo, hay un momento en donde Jesper trata de, digamos que, venderle la idea de crear Navidad con Santa Claus, con él, pues, con toda esta iniciativa de dar regalos. Y Klaus obviamente se estresa porque él tiene un significado a fondo lo que es hacer juguetes para él y no quiere. Entonces, a medida que Jesper está como emocionado explicándole, la música empieza a subir y se pone más emocionante. Y eso va estresando a Klaus y obviamente al espectador dice como que para que te va a golpear, para que se va a enojar, espérate. Es muy chévere cuando la música influye digamos que las sensaciones o los pensamientos actuales de los personajes. Para quienes se suman a la transmisión de Cinema Station, estamos junto a Melanie de la Rosa desarrollando el episodio de Klaus, una película animada en esta época de las Navidades. Melanie, adelante. Listo, pues continuando un poquito de lo que estábamos hablando, hay algo que es súper relevante para mí, el tema narrativo, y es que si no te has dado cuenta, por lo general en una historia tienen sus altos y bajos, los personajes tienen sus crisis, tratan de desarrollarlas para haber un cambio y aprender algo en la historia, ¿no? En este caso, por lo general, en general es como todo está bien, el malo es que quiere imponer el cambio, pero el bueno quiere volver a la normalidad. En este caso, la normalidad es mala. O sea, la normalidad es un ambiente hostil, un ambiente que no funciona. Y este personaje, su papel en la historia, digamos, es generar ese cambio positivo, ¿no? Y que básicamente es una reseña o una crítica al tema de la Navidad, que tú comentabas antes, que es porque en la Navidad, porque en diciembre todo el mundo está como feliz, como que ya se le olvidaron los problemas, ya fin de año, mejor dicho, ya sin necesidad de haber un ente que tú digas, es porque te va a dar regalos, es porque, no sé, es un espíritu como tal que ya trae consigo el tema de la Navidad, con Santa Claus, sin Santa Claus. Y es algo chévere que para mí es parte de la enseñanza de esa película. Aparte del tema de la bondad, que la trata mucho, de los actos sinceros de bondad que traen nuevos actos. Entonces sí enmarca mucho el tema de no es una película para niños, o sea, no solamente es para niños, sino para adultos, y más porque la problemática la tienen los adultos en la historia. Los que están actuando mal y los que terminan siendo como maduros son los niños. Es así. ¿Sabes qué me gusta, Melanie? Ahora que tocaste esa parte, ese tema, me recordaste algo que tenía en mente. Me gustó el tiempo que el director del audiovisual
le dio a cada uno de sus personajes para que nosotros podamos aprender y podamos referenciar cómo fue la elaboración, cómo fueron sus obstáculos y cómo fueron sus fortalezas de cada personaje. Es decir, el tiempo en que nosotros empleamos a reconocer a cada uno de ellos, si bien no fue un tiempo lento porque fue al grano, fue algo que fue muy conciso y que pudimos interpretar a cada uno de ellos, Melanie. Sí, y creo que el tipo de animación ayudó mucho porque es un poco lo que, si no estoy mal, llamaríamos snappy, que es muy de cómica, como de que si te golpean entonces se ve súper exagerado, o sea, que da como risa, es muy cómica. Que pues hace parte de esta fluidez, y los diálogos muy sarcásticos, sí, no te dejan, o sea, tiene una comedia muy sarcástica, es muy chévere, pero trata de inducirte a eso, o sea, mostrarte personaje por personaje como son, así sea un diálogo, tú ya te puedes imaginar que esta persona es así, que esta persona es esto, y pues fuera del trasfondo pues de digamos este problema hereditario que tenían las dos familias, pues, comunidades. Bueno, yo creo que es una comunidad de dos familias, así, no sé. Pero sí, o sea, te deja fácilmente entenderla y empatizar un poquito, o sea, es como, a veces el problema ni siquiera tiene sentido, y tú dices, no tiene sentido, ¿por qué pasa esto? Pero es algo súper normal, que nos puede pasar incluso a nosotros, algo sin sentido, crear un caos total. ¿Tienes algún comentario acerca de la crítica, acerca de lo de la película? Por parte, y pues la idea es tomar de referencia Rotten Tomatoes, que pues la verdad está siendo muy fiel a muchos y acertado. La película Klaus tuvo el 96% en la audiencia, que es pues bastante alto, y 95% la página en sí, ¿no? Wow. Es en la crítica ya pues profesional, digamos. En la crítica especializada. Muy buena, básicamente acorde a lo que hemos comentado, y tengo 3 comentarios para ver qué opinas. Muy bien. Dice: un gran recuento del mito de Santa Claus. Este es un poco más oscuro, todavía absolutamente una película para niños. Esta aborda los temas de depresión y la esperanza, mirando a Santa antes que fuera tan alegre como lo es en estos días. Total. Por eso digo que es como una construcción realmente de lo que creemos que es la Navidad, pero en un ambiente súper casual. Sí, de acuerdo. Hay una pues que dice: aunque hay algunos baches narrativos en Klaus, nacidos de una premisa que tal vez sea demasiado compleja para una película de 97 minutos, la película es absolutamente hermosa. Sí, ¿qué opinas? Coincidimos, es una película totalmente bella, y es una película que te saca una sonrisa en cualquier momento, o sea, es una película totalmente bella, Melanie. Y pues una que hace referencia al arte, dice: los diseños de los personajes y de este mundo se sienten tan intrincados y especiales, y es increíblemente fácil perderse en el arte que se exhibe. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, total, eso es así. El arte está alrededor de todos nosotros, es algo hermoso. Comentarios finales, Melanie. No, pues si no la han visto, véanla. Tristemente, ya si han llegado a este punto del podcast o del video, ya saben de qué se trata, y probablemente algo de spoilers. Nosotros pues no tratamos de spoiler así como negativamente la película, pero es muy linda, es visualmente encantadora, para todo tipo de público, y que pues hace parte, digamos, entra dentro de este montón o colección de películas de Navidad que vale la pena repetir año tras año. Así es. Así sea para recordar cosas buenas y cosas no tan buenas. Para aprender, para que todos los años aprendas lo mismo, pero pues que te recuerde de que tienes que cambiar. Exactamente, cambiar para bien, mejorar. Melanie, sí. Ya para el cierre, comentario final de parte mía. La verdad, un final, no voy a decir que predecible, pero un final como tenía que ser, o sea, tenía que ser un final mágico, como fue Klaus en ese final, mágico. En realidad me gustó mucho la película, la volví a ver como les conté, y Melanie, agradecido contigo
por ayudarme a estar acá a desarrollar este podcast. Con Melanie me conozco ya hace muchos años y siempre hemos tenido una buena química en esto de los trabajos, en todas estas cosas, y quería darte las gracias, Melanie. No, un placer total. Por mí que durará miles de horas, pero hablando. Claro, bien, sí. Vamos a tener próximamente, me vuelvo como un holograma, vamos a tener próximamente Pinocho de Guillermo del Toro, vamos a tener también Scrubs, la versión animada, la versión más reciente. Sí, miles de versiones. Exactamente, vale la pena recordarlo. Y vamos a tener también otras tantas películas mágicas. A nombre de Melanie de la Rosa, Sergio AM, nos reencontramos la próxima semana. El Señor les bendiga. Chao. Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.